El 16 de octubre de 1946 se llevaron a cabo las ejecuciones de Nuremberg, justo después de la clausura de los juicios que marcaron el fin del régimen nazi. 10 figuras de gran peso dentro de la estructura política y militar del Tercer Reich enfrentaron la horca en el gimnasio de la prisión de la ciudad, bajo la estricta vigilancia del ejército de los Estados Unidos. Las condenas se aplicaron utilizando el método de caída estándar y no la caída larga, lo que generó gran polémica. Varios de los sentenciados no murieron de forma inmediata por fractura de cuello, sino que agonizaron durante largos minutos por asfixia. El responsable de las ejecuciones fue el sargento John C. Woods, acompañado por el policía militar Joseph Malta. Muchos testigos afirmaron que Woods calculó mal, o incluso de manera deliberada, las longitudes de las cuerdas. Algunos de los ajusticiados tardaron entre 14 y 28 minutos en morir. Además, la trampilla del cadalso era demasiado estrecha, lo que provocó que varios condenados se golpearan fuertemente la cabeza al caer, produciendo escenas aún más sangrientas de lo esperado. Aunque el ejército norteamericano negó en su momento cualquier acusación de mal procedimiento, los rumores circularon rápidamente. Tras las ejecuciones, corrió la versión de que los cuerpos habían sido trasladados al campo de concentración de Dachau para ser incinerados, pero en realidad fueron llevados a Múnich. Allí fueron cremados, y las cenizas dispersadas en el río Isar, evitando así cualquier lugar de culto o peregrinación futura. Entre los procesados, la figura más relevante fue Hermann Göring, considerado el hombre más poderoso del nazismo después de Hitler. Durante el juicio enfrentó 4 cargos fundamentales: conspiración, crímenes contra la paz por la guerra de agresión, crímenes de guerra que incluían saqueos y robos sistemáticos, y crímenes de lesa humanidad que abarcaban la deportación de opositores, el trato inhumano a prisioneros de guerra, asesinatos, esclavitud y la participación en el exterminio de millones de judíos europeos. Göring se declaró inocente de todos los cargos, aunque no se le permitió realizar un discurso político como pretendía. Su proceso se extendió por más de 200 días. La acusación presentó pruebas y testigos entre noviembre y marzo, mientras que su defensa ocupó las primeras semanas de ese mismo mes de marzo. Finalmente, el veredicto fue leído el 30 de septiembre de 1946. A lo largo del proceso, Göring utilizó múltiples estrategias. Aunque debía permanecer en silencio, se comunicaba con gestos, asentía con la cabeza, tomaba notas, conversaba en susurros con otros acusados y en ocasiones intentaba influir en ellos, lo que llevó a que fuera aislado. También ofreció entrevistas a psiquiatras y psicólogos estadounidenses como Leon Goldenson y Gustav Gilbert. En esas conversaciones reflexionaba sobre el auge del nazismo, insistía en la inferioridad de otros pueblos como los rusos y se autoproclamaba el principal enemigo del comunismo en Alemania. Gilbert, quien mantenía un diario del juicio, lo describió en varias ocasiones como un hombre nervioso, que sudaba en su celda, descontento con la dirección del proceso y convencido de que sus compañeros lo estaban dejando solo. Göring afirmaba no ser antisemita y aseguraba que había judíos dispuestos a testificar en su favor. Sin embargo, las pruebas eran demasiado contundentes. Durante las audiencias, la fiscalía presentó películas que mostraban los horrores de los campos de concentración. Las imágenes impactaron profundamente a todos, incluso a Göring, que llegó a afirmar que debían ser falsificaciones, algo que nadie creyó. Varios testigos lo describieron como un hombre en apariencia moderado, pero incapaz de contradecir a Hitler, ya que eso significaba una sentencia de muerte para él o para su familia. En el estrado de testigos, Göring intentó retratarse como un pacificador y diplomático, alegando desconocer los crímenes cometidos en los campos, que estaban bajo control de Heinrich Himmler. Sus respuestas eran largas, evasivas y llenas de excusas, pero en el fondo lo situaban en el centro de la maquinaria nazi.
El fiscal Robert H. Jackson leyó un informe de la reunión previa a la Noche de los Cristales Rotos, en la que Göring había propuesto el saqueo de los bienes judíos. La evidencia dejaba claro su papel protagónico en las decisiones más brutales del régimen. El tribunal lo encontró culpable de todos los cargos y lo condenó a morir en la horca. La sentencia subrayaba la magnitud de sus crímenes, su responsabilidad en la esclavización de pueblos enteros y en la persecución de los judíos y otras minorías. Göring había admitido muchos de esos crímenes, aunque siempre trató de justificarlos. El tribunal rechazó su petición de ser fusilado como un soldado y lo sentenció a ser ahorcado como un criminal común. Sin embargo, desafió esa decisión. La noche anterior a su ejecución, ingirió una cápsula de cianuro de potasio en su celda. Hasta hoy sigue siendo un misterio cómo obtuvo el veneno. Algunos dicen que lo recibió de un oficial estadounidense. Otros aseguran que lo escondía en una pluma que le había entregado una mujer. Su cadáver fue expuesto públicamente para confirmar su muerte. Luego fue incinerado y sus cenizas arrojadas a un río de Alemania. Así concluía la vida de quien fuera considerado la figura más poderosa del nazismo después de Hitler. El juicio de Nuremberg dejó en claro que no había excusa para sus crímenes, y su final marcó el inicio de las ejecuciones más emblemáticas de la historia contemporánea. Las ejecuciones de Nuremberg no fueron solo el castigo a un grupo de hombres, sino el símbolo del final de una era de terror. Representaron un mensaje claro al mundo. Ningún crimen contra la humanidad quedaría impune, sin importar el rango o la posición de quienes lo cometieran. Aquella noche de octubre de 1946 selló el destino de los líderes nazis y abrió un precedente histórico que aún hoy nos recuerda la importancia de la justicia internacional. Que los horrores del pasado nunca se repitan depende de la memoria que mantengamos viva.